Vamos a la palabra de Dios en esta noche y tenemos ahí el texto que el hermano leyó, Génesis 18, 20. Yo quisiera que todos lo buscaran. Génesis 18, 20. Estamos viendo aquí a un lado mío, a mi espalda, a mi lado está un póster que ustedes pueden ver ahí, una representación de una ciudad siendo destruida. Ustedes pueden ver la ciudad aquí a este lado, una nube de polvo, fuego y todo mezclado ahí, y podemos ver nosotros aquí cayendo, lo que ustedes pueden ver acá, como dardos encendidos, bolas de fuego cayendo sobre la ciudad. Bueno, no sabemos exactamente porque nadie vio, nosotros no vimos. La única que vio, ¿quién fue? ¿Quién vio? ¿Alguien vio? Dios había dicho que no tenía que voltear a ver atrás, pero ¿quién vio? Fue la única que vio. Pero no puedo contar cómo fue. Así es que lo que estamos viendo es una representación nada más, un artista, un cuadro pintado ahí, de lo que pudo haber sido la destrucción de Sodoma y Gomorra. El tema de esta noche son los pecados de Sodoma. Los pecados de Sodoma. Pero ustedes saben cuál es el tema de mañana. ¿Se lo digo? Hoy es los pecados de Sodoma. Mañana es los pecados de la iglesia. ¿Cómo es eso? Sodoma fue destruida ¿por qué cosa? Por fuego y azufre. Por sus pecados. Fue destruida. Y la iglesia va a ser destruida ¿por qué? ¿Por qué va a ser destruida? O sea, no lo digo yo, lo dice la palabra. Bueno, parte de la iglesia, porque acordémonos que lo único que va a ser salvo va a ser el remanente. Amén. Ahora, usted quiere ser salvo, usted tiene que pertenecer ¿a qué? Al remanente del remanente pueblo de Dios. Amén. De lo contrario, miren, esto es serio. Muchas personas creen o creemos o se nos ha dicho que por el simple hecho de formar parte de la iglesia, por estar inscrito en el libro de la iglesia, ya tiene derecho a la salvación. Es al contrario. Mi nombre y tu nombre tiene que estar escrito ¿a dónde? En el libro de la vida. Ahí es que tiene que estar escrito. En el de la iglesia, hermano, mi pueblo, Oseas 4:6, ustedes saben el texto de memoria, fue destruido porque le faltó conocimiento o sabiduría, inteligencia, como usted quiere llamarlo. Génesis 18:20 fue lo que el hermano leyó. Vamos a Génesis 18:20. Vamos a leerlo. Génesis 18:20 dice: entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. En extremo. ¿El pecado de quién? De Sodoma. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son los pecados o cuáles eran los pecados de Sodoma que usted conoce y que usted ha escuchado que la gente menciona? ¿Cuáles son los pecados? ¿Usted me puede decir? Homosexualismo. Eso es lo primero que viene a la mente. ¿Qué es lo primero que viene a la mente? Homosexualismo, lesbianismo, o podemos decir ahora las siglas que utilizan esta comunidad para identificarse, LGBTQ. Ahora, ellos se perdieron. Esta comunidad se perdió, fue destruida completamente. Y ahora en día, la comunidad LGBTQ ha aumentado y está aumentando y se está haciendo más grande cada vez. Al punto que en las mismas congregaciones religiosas, en las mismas iglesias, también ya se está infiltrando este problema y está habiendo
muchas de estas personas y se les está dando participación en los servicios sagrados del Señor. Usted me puede decir, hermano, pero no es un Dios de amor que Él perdona los pecados. Sí, es verdad, Él perdona. Él perdona. Y Jesús mismo lo dijo, Jesús mismo lo dijo, que Él puede perdonarlos a esta comunidad, como también el Señor hubiera perdonado a esa comunidad en ese tiempo. Jesús dijo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Sodoma hubieran sido hechas las señales que han sido hechas en ti, hubieran permanecido hasta hoy. ¿Qué significa eso? Perdón. Que el Señor los hubiera, ¿qué cosa? Perdonado. Si se hubieran hecho los milagros entre ellos, entre Sodoma y Gomorra, que se hicieron en el tiempo de Jesús, esas ciudades hubieran permanecido. Por tanto, el pecado de ellos mayor, ¿cuál era? ¿Era LGBTQ? ¿Ese era el pecado? ¿Ese era el problema? ¿O eso era parte del problema? Hermano, el pecado de la homosexualidad, lesbianismo, transexual, o como usted quiera, o como la gente le quiera llamar, porque tiene muchas definiciones, no es únicamente los pecados por los cuales Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas fueron destruidas. No fue eso nada más. Ustedes saben que parte de los pecados de ellos, de esta comunidad, las iglesias ahora en día lo están cometiendo y no se dan cuenta. Y usted puede decir, bueno, entonces ¿quiénes son más pecadores? ¿Esta comunidad o la iglesia? Mañana lo veremos. Porque lo que quiero es que veamos acá las causas por las cuales Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, ahí tenemos el nombre de ellas también, Adma, Seboín y Bela, que también era Zoar. Vamos a Génesis 14, ahí mismo. Génesis 14, 8. Miren lo que la palabra dice ahí. Verso 8, ¿qué dice? Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, y el rey de Seboín y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Ahí está el nombre de las ciudades comarcanas que dice la escritura, o vecinas. Una no fue destruida. ¿Por qué no fue destruida? Porque ahí fue Lot. Porque Lot pidió que esa ciudad no fuera destruida para él huir a esa ciudad. Pero que resulta que cuando Lot llega a Zoar, se da cuenta que la misma corrupción que había en Sodoma, en Gomorra, Adma, Seboín, también esa pequeña ciudad, como él la mencionó, también estaban en la misma condición. Y Dios la tenía en la lista de destrucción. Entonces huye para las cuevas. ¿Qué hizo Lot entonces? Huyó y se fue a las cuevas. Tuvo miedo en esa ciudad pequeña, porque también era la misma condición. Ahora, ¿cuál era la condición en la cual vivía esta gente, por lo cual trajeron la destrucción sobre ellos? Y al enumerar las causas, usted puede darse cuenta que la iglesia o las iglesias ahora en día también está sucediendo lo mismo. Y entonces Jesús dijo que el castigo sería más tolerable en el día final, en el día del juicio, para Sodoma y Gomorra, que para la gente que Jesús le estaba predicando. Bueno, y para nosotros, que Jesús nos ha mandado también mensajeros y predicadores, y el que nos enseñen, que nos digan, profetas y todo, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de la iglesia? ¿No va a ser lo mismo que la sentencia que Jesús les dio a estas ciudades también en el tiempo de él, Capernaum?
Bethsaida, ¿no será lo mismo? Sí. ¿Cuáles eran los pecados de esta gente? Y el hermano mencionó algo. Lo primero, cuando se menciona Sodoma y Gomorra, lo que viene a la mente primero de nosotros, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es? Homosexualismo, lesbianismo, todo tipo de trastorno sexual, porque eso es trastorno. Dios no hizo eso. Bestialismo también. Dios no hizo eso. Es un trastorno, o son trastornos. Dios hizo varón y hembra. Dios no hizo trastornos. Los trastornos los hicieron ellos mismos. Y vamos a ver por qué. Pero las causas, vamos a verlas. Ezequiel 16. Ezequiel 16, 49 y 50. Quiero que todos busquen sus Biblias, porque estamos viendo y tenemos que saber nosotros las razones por las cuales Sodoma y Gomorra fue destruida, pero que también la iglesia del Señor está cometiendo o estamos haciendo lo mismo en nuestro tiempo y ha hecho lo mismo también anteriormente, en la antigüedad. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes son mejores ahora en día? ¿Esta comunidad o la iglesia? ¿Quiénes están en mejores condiciones de entrar al cielo? ¿Ellos o la iglesia? ¿O están en las mismas condiciones para ser destruidos? Y no lo estoy diciendo yo, ustedes lo saben en el texto, Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido. O sea, Dios lo va a destruir. De conocimiento. No lo digo yo. Lo dice el Señor, que Él va a tener que destruir a su pueblo, al pueblo que es de Él. Yo no quiero ser destruido. Pero no todos. Yo no sé si tú. Y para no ser destruido, tú y yo tenemos que ser aprobados por el Señor. Amén. Y para ser aprobados por el Señor, tenemos que hacer la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Lo veremos mañana. Amén. ¿Cuál es la voluntad del Señor para su iglesia? Porque la iglesia o las iglesias en la actualidad no estamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. Sencillo. Sencillo. Entonces no somos mejores que los sodomitas. No somos mejores que los sodomitas. No somos mejores que ellos. Aunque ellos habían llegado a un extremo en el cual eso que ellos hicieron, pintado en Génesis 19, fue la gota que derramó el vaso. Eso fue. Pero no es que por ese pecado Dios los mató. Ese fue el pecado que llenó la copa y rebalsó. Porque fíjense bien, ¿cuál es el orden que Ezequiel pone en los pecados de Sodoma? Estamos viendo el tema, los pecados de Sodoma. ¿Sí? Amén. Los pecados de Sodoma. Mañana los pecados de la iglesia. Y yo casi no he encontrado diferencia. Ezequiel 16, 49 y 50. Miren, ¿lo tienen ya? Amén. Ezequiel. Miren, esa es la lista de Ezequiel. Porque está la lista de Ezequiel, está la lista de Pablo en Romanos, está la lista de Judas y está la lista de Pablo otra vez en 1 Corintios. Y en cada uno de ellos no es igual la lista y no sobresale siempre lo que nosotros sobresaltamos ahora en día cuando mencionamos o se menciona qué cosa. Sodoma y Gomorra. No. Ezequiel 16, 49 dice: he aquí que esta fue la... ¿Qué cosa? Lean ustedes. La maldad de Sodoma. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dijo el Señor? Esta fue la maldad. He aquí que... ¿Cuál fue la maldad? ¿La maldad es pecado? Sí. ¿Maldad es pecado? O sea, en otras palabras, la Biblia dice que este fue el pecado de Sodoma. ¿Cuál? ¿Cuál es lo primero? Soberbia. Ahora, la pregunta mía es para usted, para nosotros mismos, todos.
Hay soberbia en la iglesia, en los líderes de la iglesia, en los miembros de la iglesia. ¿Hay soberbia? Sí, señor. Entonces, ¿qué diferencia hay entre sodomitas y cristianos? ¿Usted la encuentra? No. ¿Usted la ha encontrado? ¿O usted la quiere encontrar? Yo la quiero encontrar. Pero no hay. ¿Ve usted lo que Ezequiel dice? Dice Ezequiel que fue homosexualismo la primera causa del pecado y de la maldad de Sodoma. No. El primer pecado de Sodoma, enumerado por el profeta Ezequiel, dice que fue soberbia. La maldad de Sodoma, tu hermana, fue soberbia. ¿Y qué más? Saciedad de pan. Saciedad de pan, o sea, le sobraba, tenía mucho en abundancia. Hartura de pan y abundancia de ociosidad tuvo ella. Ok, ¿cuál es el otro pecado? Ociosidad de la ¿Cuál es el otro pecado? ¿Usted lo encontró? Sí, señor. ¿Usted lo encontró? ¿Cuál es? La ociosidad, no trabajo. ¿Qué es ser ocioso? Aragán. Alguien que no hace nada, que está sentado. Todo ¿Es pecado ser aragán? Sí, señor. El Señor lo dice, no lo digo yo. Lo está usted leyendo en la palabra que el ser aragán, ocioso, es pecado. Y fue uno de los pecados de Sodoma por los cuales fue destruida. Ahora, Comían mucho y aparte de comer mucho, no trabajaban. ¿Usted ve la lista? ¿Está leyendo usted conmigo? ¿Están leyendo ustedes? Sí. Amén. Hermano, mucha gente cuando vemos a estas personas, pobres de ellos, muchos, yo he leído varios reportes en los cuales transvesti, transexual, o como se le quiera llamar, o lesbiana, homosexual, han hecho atrocidades con muchas de estas personas en algunos de los países nuestros, porque no hay protección como aquí. Los matan, los golpean, les hacen tanta cosa a estas personas. Ahora, mientras un ser humano está vivo, escuchen, mientras un ser humano está vivo, no importa, el Señor dijo, todo pecado y blasfemia le será perdonado a los hombres. Bueno, hombres y mujeres. ¿Cuál? ¿Todo qué? Todo pecado y blasfemia le será perdonado. Todo. Si ser homosexual es un pecado, ser lesbiana es un pecado, es uno de todos los pecados que el Señor puede perdonar. Amén. Lo único que el Señor pide es a esta comunidad y a la iglesia, porque está cometiendo lo mismo, es arrepentimiento, reforma, un cambio, y tanto sodomitas como cristianos podrían ser salvos. Amén. Podrían salvarse. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Amén. Hermano, estamos estudiando la palabra. Y cualquier persona de esta comunidad que escuche o que vea y lea este tema puede darse cuenta. No es una ofensa en contra de estas personas, sino es un llamado por el cual el Señor puede transformarlos y puede cambiarlos. Porque simplemente están en un desorden, un desequilibrio y un desorden. Vamos a ver más adelante, pero en la lista de Ezequiel encontramos ahí los primeros dos pecados. ¿Cuáles son los dos pecados primero mencionados por Ezequiel? Soberbia y haraganes. Y altura de pan. Sí, eso llevó a ser haraganes, a no querer trabajar, porque tenían en abundancia, les sobraba, todo les sobraba. Entonces, como todo les sobraba, era de fiesta en fiesta, de festín en festín. Como había en abundancia, no había mucha necesidad de trabajar. Parecido hoy en día, ¿no? No tanto. Yo entro a las 6 de la mañana o 7 de la mañana y salgo a la misma hora en la tarde. No tenemos mucho tiempo. Pero ellos no tenían tanto trabajo que hacer y por eso se corrompieron. Ezequiel lo dice ahí. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, le está diciendo al pueblo de Dios. Soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Y otra cosa más. ¿Usted la encontró? No fortalecieron. ¿Qué es lo que no hicieron? No ayudaron. ¿Qué es lo que no hicieron? No ayudaron al afligido o al pobre. ¿Están leyendo conmigo?
no ayudaron, no corroboraron, dice otras versiones, la mano de quién, del necesitado, del afligido, del menesteroso. Pero si les abundaba, tenían de sobra, sí, tenían de sobra, pero para sus vicios. Pero para ayudar, no ayudaban. Si ustedes leen Génesis 19, no tenemos tiempo porque tengo que correr con el tema, pero ustedes leen Génesis 19, ahí está el relato cuando los dos ángeles llegan a Sodoma y Gomorra, y ¿quién salió a recibir a estos dos hombres? Aparentaban ser hombres normales. Sí. ¿Quién salió a recibirlos? ¿Los de la ciudad a ofrecerles techo y comida? No. ¿A eso salieron? No. ¿Quién salió a recibirlos? Lot. ¿De quién había aprendido Lot? De su tío Abraham. De su tío. ¿Quién era su tío? Abraham. ¿No tendríamos nosotros que haber aprendido como cristianos también de Abraham? Amén. Lot aprendió de su tío Abraham. La iglesia, el pueblo de Dios, tiene que aprender de su padre, o nuestro padre, Abraham. ¿Hemos aprendido eso? El tema de mañana. ¿Ha aprendido eso en la iglesia? A toda parte, casi en todo lugar donde usted vaya, la iglesia no ha aprendido eso. ¿Y sabe por qué? Yo estuve hace 2 semanas en Tennessee. No, 3 semanas en Tennessee. Y la lección de escuela sabática viene, se me olvidó traer la lección. ¿Alguien tiene una lección aquí? Sí, señor. ¿Puede enseñar la portada de la lección? ¿Qué es lo que hay afuera de la portada de la lección? ¿Qué es lo que pintan ahí? Está Jesús con ¿Ayudando a quién? El buen samaritano. el buen samaritano. ¿De qué viene hablando la lección todo este trimestre? Te ayudaron en este negocio. Ok, ¿qué es lo que me hicieron Sodoma y Gomorra? Eso. No ayudaron al afligido, dice mi versión. Ok, seguimos leyendo el texto. Miren, ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Se llenaron, vuelve a repetir, ¿se llenaron de qué? De soberbia. ¿Y qué más? Cometieron abominaciones ante mí. Abominación. ¿Qué es abominación? ¿Usted sabe cuál es la abominación que cometieron ellos? Vaya a buscar Levítico 18:22 y me lo pueden leer. Ahí está una de las abominaciones que empezaron ellos a cometer. Ahí dice que cometieron abominación. 18:22. ¿Qué dice la Biblia acerca de abominación? No te acostarás con varón como mujer, es abominación. ¿Qué es lo que había dicho la Biblia? ¿Qué es lo que había dicho el Señor? ¿Qué es lo que había mandado el Señor? No homosexualismo. ¿Y qué es lo que hacían ellos? Abominación. Abominación. El texto que sigue ahí está mencionando que ellos hicieron abominación. Y abominación era varón con varón, mujer con mujer. También dice hombre con bestia. Amalgama. Amalgama. O bestialismo. Ahora, seguimos. ¿Ustedes encontraron homosexualismo y lesbianismo en la lista de Ezequiel? ¿Lo encontraron al principio? No. No, ¿a dónde está? Al final. Más adelante. Entonces, ¿cuáles eran los pecados mayores de ellos? ¿Cuáles son los pecados mayores? La soberbia es lo primero. El primer pecado por el cual Dios destruyó a los sodomitas fue por la soberbia. No tanto por la homosexualidad y el lesbianismo, fue por la soberbia. Y porque no ayudaron. Esa es la lista de Ezequiel. En la lista de Ezequiel, esa es la prioridad. El pecado que podemos ver como que el pecado que resalta. ¿Y la iglesia? ¿Y la iglesia? O las iglesias. Porque ¿saben una cosa? Mañana les comento. Me agarré como unos 4 o 5 minutos y como no me gusta hablar, pedí la palabra y el maestro de escuela sabática estaba ahí y le dije, ¿puedo hablar? Dice, sí. Y empecé. Tuve que parar. Porque inmediatamente el rostro cambió. Y nadie de los demás habló. Todos se quedaron callados. Y nadie comentó al final acerca de lo que yo hablé. Ni para contradecir, ni para decir, hermano, es verdad lo que usted está diciendo. Nadie dijo nada. Y el mismo hermano, mi carro estaba delante del de él, salía adelante yo, él venía detrás y cuando llegó, nada más solo me volteó a ver
y se metió al carro y me dice que le vaya bien. Abrió su carro y se fue. Enojado. Hermano, cuando usted ve a una persona por primera vez o nunca lo ha visto y es un hermano de la iglesia, ¿qué usted hace? Saludo. Entonces, ¿gustó lo que dije? No, pero no lo digo yo. Lo vamos a ver quién lo dice mañana. Amén. Vamos a ir otra vez. Estamos viendo ahí la lista de Ezequiel. La lista de Ezequiel, pero ahora vamos a Romanos 1, 26 y 27. Miren en la lista de Romanos. Las causas de la destrucción. Romanos 1. Romanos 1, 26, 27. Ustedes saben que algunas Biblias, según me han dicho a mí, ya estos textos los han quitado. Romanos 1 ha quitado de las Biblias. ¿Por qué? Porque no quieren que se diga esto ahí, que Pablo diga esto. Usted lee el capítulo 1 de Romanos y usted encuentra lo que Pablo dice ahí. 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron al uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Cuál fue la retribución? Usted puede ver acá la ciudad. Bueno, esto no es. Eso es más o menos una representación de una ciudad siendo destruida por fuego. Ellos recibieron la retribución. Ahora, si usted lee el 24, también dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Eso dice la Escritura. Su propia naturaleza también. Y el 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Ahí está el lesbianismo. En la lista de Pablo, aquí en Romanos, ¿cuál es lo primero que sale? Lesbianismo. Ahí está. ¿Qué sigue después? ¿Qué sigue después? De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, o sea, hombre con hombre, homosexualismo. En esta parte aquí es donde Pablo pone en primer lugar, ¿qué cosa? Lesbianismo y homosexualismo en Sodoma y en Gomorra. Pero sigue diciendo él, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, por si no lo entendíamos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, el fuego, la destrucción. ¿Qué Dios hizo con ellos? Los destruyó. ¿Cómo el Señor va a destruir este mundo en su segunda venida? Tesalonicenses. Y si no, Salmo 50. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él. Tempestad grande le rodeará. Convocará los cielos arriba y la tierra abajo. Y él dirá una orden. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Salmo 50, del 1 al 3. Amén. ¿Qué es lo que va a rodear la venida del Señor? Fuego. Hermano, esa es la lista de Romanos. Judas 1:7. Vamos a Judas. Antes de Apocalipsis, el libro está menos antes de Apocalipsis. Es una página o 2 páginas, página y media. Judas 1:7. ¿Qué dice Judas 1:7? Asimismo, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que de la misma manera se entregaron a la fornicación y a los vicios contra naturaleza,
sufrieron el castigo del fuego eterno y fueron puestas por ejemplo. Fíjense bien, en la lista de Judas, ¿cuál es el primer pecado? ¿Cuál es el primer pecado mencionado ahí? Fornicación. ¿Verdad que no es el mismo? No. ¿No es el mismo? Ahí está que en la lista de Judas, el apóstol Judas, vemos en el verso 7 como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, he ido en pos de vicios contra naturaleza. Ahí va homosexual, lesbianas, transexuales, bisexuales y todo lo que quieran. LGBTQ. Y ahora hay otra expresión que yo la leí en un reportaje de noticias. Pansexual. Pansexualismo. Búsquenlo en el diccionario. ¿Qué es pansexualismo? No importa. Le da lo mismo. Puede ser hombre, puede ser. Se identifica con cualquiera de los demás. Él acerca de todo. Ese es el pansexualismo. O sea, podríamos agregar y decir LGBTQ o TI, porque también hay intersexual. Ya le agregaron más, si usted no sabía. LGBTIQP. Si le quiere agregar P, todavía no se lo han agregado, creo. Porque eso hace poco decían en el mismo noticiero los comentaristas. Tienen que definirnos y decirnos qué es lo que significa pansexual. Porque fue una artista que dijo que ella era pansexual. Se identificaba como una pansexual. Yo no sé cuántas letras le van a agregar más. Pero todos son trastornos, desórdenes. Dios no hizo todo eso. Dios no hizo eso. El diablo ha hecho todo eso. Y ha utilizado la raza humana para hacer todo eso. Hermano, el Señor está pronto a venir. Amén. Él tiene que destruir todos los trastornos que hay. Lo mismo que Dios hizo en el diluvio. ¿Qué es lo que Dios hizo en el diluvio? Limpieza. ¿Existieron los dinosaurios o no existieron? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Existieron los dinosaurios? Algunos dicen que no. Ahí. Los dinosaurios existieron. ¿Y qué eran los dinosaurios? Animales. ¿Qué eran los dinosaurios? ¿Algo que Dios había creado? No. Dios no creó los dinosaurios. Porque son de genéticos. Los dinosaurios fueron hechos por la genética antediluviana. Entonces díganme una cosa, ¿quiénes son más sabios? ¿O fueron más sabios? ¿Aquellos los antediluvianos o estos? Los antediluvianos. Hicieron esos enormes animales. Dios, cuando trajo el diluvio, destruyó todo lo que Él no había hecho. Solo los animales que Dios creó fueron los que entraron en el arca. Amén. Para seguir poblando la tierra. Todo lo que Dios no había hecho fue eliminado. Y por eso es que los científicos, los arqueólogos, panteólogos o no sé qué más, todos los logos, y han encontrado osamenta, huesos, esqueletos, como usted le quiera llamar. Y ellos están tratando por todos los medios de encontrar el ADN para poder ellos ahora hacer de nuevo los dinosaurios. Entonces, ¿quiénes eran más sabios? Esa es la película de Jurassic Park. ¿Quién está tratando de hacer eso? Hermano, la gente piensa que la gente antigua era menos inteligente que la de ahora. Es al revés. Entre más nos alejamos de la creación, menos inteligentes somos. Aquellos eran los verdaderos científicos, si se pudiera llamar científicos. Todos los animales que Dios no creó perecieron en el diluvio. Dios tuvo que limpiar la tierra de todo lo que el hombre había hecho. Amén. Tuvo que limpiarla de toda la maldad que el hombre había hecho. Y aún hasta los mismos hombres, Dios tuvo que destruirlos. Porque no alabaron a Dios, no glorificaron a Dios en sus vidas. Porque nosotros vemos ahí que después también la tierra en este tiempo se corrompió igual. Y como la tierra ahora también está corrompida, ¿qué es lo que Dios tiene que hacer? Limpiar, eliminar completamente todo. Y Dios crear nuevos cielos
y nueva tierra otra vez para que el universo entero esté completamente limpio. Amén. Y esta misma tierra va a ser el hogar tuyo y mío, pero tiene que ser limpio. Amén. Amén. Judas 1:7, lo volvemos a leer. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habían fornicado. Fornicación. La fornicación es ahí, lo primero. La fornicación. ¿Y qué más? Vicios contra naturaleza. ¿Cuál era la naturaleza? ¿Qué es lo que Dios creó? Hombre y mujer, varón y hembra. Eso es lo que Dios mandó a que se reprodujera, perdón. Ahora, vamos ahora a la lista de Pablo otra vez en Corintios. 1 Corintios 6, 9 y 10. 1 Corintios 1 Corintios 6, 9 y 10. ¿Lo tiene ya? Amén. ¿Cuál es la lista de Pablo ahí en Corintios? ¿Usted la puede leer? Dice, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, ese es el 10, me salté. El 9. El 9. El 9 dice, ¿No sabéis que los injustos, Pecador. los injustos, ¿hay injusticia en la iglesia? ¿Hay injustos en la iglesia del Señor? ¿Hay injustos? Sí, Señor. Esa es la primera, o los primeros que están en la lista. La injusticia. Eso es lo primero, lo primordial en la lista de Pablo ahí en Corintios, a la carta a los Corintios. La injusticia. ¿Qué es ser justo? Veremos mañana parte de lo que es esa justicia. amén. Así que si pensaba faltar mañana, hubiera faltado hoy, no mañana. Porque estos son los pecados de Sodoma y Gomorra. Y nosotros decimos, está bueno que Dios los eliminó. Eran malos, eran pecadores. Perfecto, que lo haya eliminado Dios. Habían hecho cosas contra naturaleza, lo que Dios repugnaba. Sin embargo, la iglesia está haciendo peor o lo mismo en otros pecados y dice que va para el cielo. La iglesia dice que va para el cielo. A donde vaya usted la iglesia, dice que la iglesia vamos para el cielo. ¿Y qué es la única iglesia? Hoy, ¿qué es la única iglesia? Somos la única iglesia y vamos para el cielo. Bueno, el infierno también tiene cielo. Porque el fuego para quemar en el infierno va a llover ¿de dónde? Del cielo. Así que van para el cielo. 6:9, Corintios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y él dice, no erréis. ¿Quiénes más? Fornicario. Note, porque los injustos son los primeros en la lista. Y después continúa diciendo, ni los ¿quiénes? Fornicario. Ni los fornicarios. Miren, siguen los fornicarios. Y ya lo leímos en Judas. Ahora, ¿quiénes siguen la lista? Los idólatras. Idólatras. Eso es lo que sigue en la lista. Miren, los idólatras. ¿Quiénes más? Los adúlteros. Los adúlteros. Bueno, ¿a dónde están los LGBTQ? ¿A dónde están? Ni los homosexuales. En la lista de Pablo, ¿a dónde están ahí? ¿Están de primera mano? ¿Están en primera fila? ¿A dónde están? Al final. No en medio. Pero ¿saben que esto es pecado? Alguien me contaba, y no puedo decirlo acá. Una hermana me contaba en un país centroamericano, bueno, no centroamericano, cerca de Centroamérica. Mientras había el servicio del culto divino acá, uno de los hijos de uno de los dirigentes, no puedo decir, en el tiempo del culto acá, la predicación, uno de los
hijos o el hijo de uno de los dirigentes por allá. ¿Qué estaba haciendo? No puedo decir qué estaba haciendo. Si usted quiere saber qué estaba haciendo, le puedo contar solo a usted, como me lo contaron a mí. Mire, no heredarán el reino de Dios, no erréis, los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. ¿Quiénes siguen después de los adúlteros? Afeminados. ¿Hasta dónde aparecieron? ¿A dónde aparecieron en la lista? Entonces no era prioridad. Aquí Pablo a los corintios no pone como prioridad LGBTQP o no sé qué más. No los pone a ellos. ¿Pone a quiénes? Ustedes los ven en la lista ahí. Entonces, esta comunidad, esta gente, ¿podrían salvarse también? Amén. Sí, se pueden salvar. Solo que insisto, un llamado, ¿para qué? Volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Amén. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Si ellos se han apartado del Señor, ¿qué tienen que hacer? Volver al Señor. No cambiar la Biblia, no quitarle textos a la Biblia, no quitarle páginas a la Biblia, para que no diga lo que a ellos les ofende. ¿Sabe que mucha de esta gente ellos saben también la palabra? Sí. Ellos saben. Y muchos de ellos saben que están en un error y están en pecado. Pero ¿saben qué es lo que pasa a muchos de ellos también? Como el borrachito. El que tiene vicio de tomar o de droga. Quiere dejar de tomar, pero no puede. El vicio lo domina. Quiere dejar de fumar, pero no puede. El vicio lo domina. Quiere dejar la droga, pero no puede, porque el vicio, ya la adicción, lo domina. Y muchas de estas personas también quieren salir de ese mundo, pero no pueden, porque ese mundo es satánico, es de Satanás. ¿Quién los tiene dominados? Satanás. Y hasta que no se entreguen al Señor, no podrán salir nunca de ahí. Y serán consumidos por el mismo fuego que cayó en Sodoma y Gomorra. Verso, lo seguimos leyendo. Fornicarios, los idólatras, adúlteros, ni los afeminados, ni quienes más, Ni homosexuales. ni los que se echan con varones. Ahora, ¿quién sigue en la lista? El verso 10. ¿Quiénes siguen en la lista? ¿Ladrones? ¿Hay ladrones en la iglesia? ¿Hay ladrones en la iglesia? Sí. Y seguirá habiendo. Judas era uno de ellos. Hermano, ¿quiénes seguían en la lista? Los ladrones. ¿Y quiénes más? Ávaros. Ávaros. ¿Hay ávaros en la iglesia? O sea, vamos a la iglesia actual. ¿Quiénes más? Borrachos. Borrachos. Y usted me puede decir si no hay también. ¿Quiénes más? Los que hablan. Ni los maldicientes, o sea, los que dicen cualquier maldición. O sea, son bilingües, dice Pablo en otro texto. Son bilingües. ¿Cómo bilingües? ¿Hablan inglés y español o qué? ¿O francés o italiano o qué? No. Tienen un vocabulario en la iglesia, pero usted los oye hablando afuera con el resto de gente. Usted no sabe si es cristiano o es mundano, porque insulta igual que los demás. Habla palabras groseras igual que los demás. Pero dentro de la iglesia, oh no, aquí es santito. Aquí solo habla del Señor. Aquí solo pide la bendición y da la bendición y hace y dice aleluya, gloria a Dios, amén. Pero allá afuera, dice cualquier insulto que dicen los demás. Bilingüe, maldiciente, dice acá. ¿Quién sigue en la lista? Estafadores. Miren la lista de Pablo. Pablo agranda la lista de los pecados. Y estos pecados también están en la iglesia, la así llamada iglesia de quién? Del Señor. ¿Quién más? ¿Qué sigue diciendo? Los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y ahora, el verso 11 es clave para la comunidad LGBTIQP. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué es clave para ellos? Porque dice
perdón. Porque en la iglesia, estos pecados que Pablo enumera en la carta a los Corintios, miren lo que les dice en el 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús. Amén. Y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. ¿Qué le dice Pablo después de dar la lista? Esto eran algunos de ustedes. O sea, ¿había afeminados en la iglesia? ¿Había afeminados? ¿Había ladrones? ¿Había ávaros? ¿Había todo este tipo de personas? Sí. Ahí dice quiénes había. Ahí dice la lista de los que había dentro de esa comunidad. Y el Señor, ¿qué dice? ¿Qué dice Pablo? ¿Qué hizo el Señor con ellos? Los limpió, los purificó, los lavó. Ahora, hermano, la destrucción de Sodoma y de Gomorra y también la destrucción final va a ser en la misma escala que el Señor ha prometido que va a ser. Usted quiere leer Lamentaciones 4:6 y Malaquías 4:1, los dos últimos textos. Vamos a leer y mañana continuamos, porque hoy son los pecados de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Mañana son los pecados de la iglesia. Repítame el texto, por favor. Lamentaciones 4:6 y Malaquías 4:1. Porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo, más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella compañías. ¿Qué dice la escritura ahí? Lamentaciones 4:6. Miren lo que dice. Se aumentó la iniquidad, o sea, se aumentó la maldad. ¿La maldad de quién? De la hija de mi pueblo. Se aumentó. La maldad se aumentó. Hermano, ¿usted ha visto la maldad dentro de la iglesia ahora en día? ¿Cómo va en aumento? ¿Usted ha visto ahora en día la falta de espiritualidad en las iglesias? ¿Usted ha visto la falta de espiritualidad? Dicen que van a adorar a Dios, dicen que van a alabar a Dios, pero no van a alabar a Dios ni a adorar a Dios, van a alabarse a sí mismos y a entretenerse. Mi esposa me llama esta semana porque ella está en Tennessee y fue a una de las iglesias que están ahí cerca del área de Collegeville. Bueno, las iglesias que están cerca de la universidad. Me dice que ella empezó a llorar por ver lo que estaban haciendo en la hora de culto. Y se fue a la puerta a buscar la salida. Otras personas le preguntaron que si se encontraba bien, que si estaba bien, y ella dijo que sí. Le dijo a la hija, sácame de aquí, no quiero estar aquí. Llévame de aquí, llévame para la casa, sácame de aquí. Porque ella no encontraba las puertas, no encontraba la salida. Dice, lloré, estaba llorando por lo que yo estaba viendo que estaban haciendo en la plataforma. Es un desorden, un desastre. Esos son los cultos de adoración de ahora en día en muchas de nuestras iglesias. Y ahí dice, Lamentaciones, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de quién? De Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿quién es más culpable? ¿Sodoma y Gomorra o la iglesia? La iglesia. Todavía más. Hermano, ¿lo estoy diciendo yo? Entonces, ¿quiénes tienen que ser destruidos con más fuego? ¿Ellos o nosotros? El pueblo de Dios. La hija. El texto lo dice, Lamentaciones, el sabio. Porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento. En un momento. En un momento. ¿Cuánto tiempo duró la destrucción de Sodoma y Gomorra? ¿Cuánto tiempo duró? Ya lo vimos. En uno de los temas lo vimos. Y si no, vean los primeros 6 videos que están ahí en YouTube. Bueno, de paso tengo una tarjeta aquí, ahí pueden entrar a YouTube
y usted puede ver más de 30 videos ahí, del número 1 al 6, ahí está explicado todo. Fuego eterno, fuego que nunca se apaga, el fuego que arde por los siglos de los siglos, el gusano que nunca muere. Todos los textos y todas las palabras que Jesús mencionó y los profetas han dicho, que mucha gente tergiversa, en los primeros 6 videos está explicado todo esto. Pero tengo que hacer uno en síntesis también para poder explicar de nuevo esto. Miren lo que dice Malaquías 4:1. Después de haber leído Lamentaciones 4:6, vamos a Malaquías 4:1, donde nosotros vamos a ver la misma situación. Lamentaciones 4:6, ya vimos que se aumentó la maldad de la hija de su pueblo, dice el Señor, y por eso Él a Sodoma y Gomorra la destruyó. ¿En cuánto tiempo? Dice, en un momento. En un minuto. En un momento. ¿Cuánto es un momento? Hermano, no duró un día la destrucción de Sodoma y Gomorra. No duró ni medio día. Duró quizá un par de horas, media hora, 2 horas. No sabemos exactamente, pero Lamentaciones dice que fue destruida. ¿En cuánto tiempo? En un momento. Ahora, Malaquías 4:1. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Dice el Señor Todopoderoso. O sea, Sodoma y Gomorra fue destruida en un momento. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Usted sabe qué es estopa? Sí. ¿Quién me dice qué es estopa? La cáscara de coco. Ok, otra estopa. Pero ya seco. Seca, sí. Lo que paja. viene, la envoltura del maíz, sí, esa es estopa. Es, Préndale fuego y dígame cuánto tiempo dura quemándose. Esa es tusa. esa es en México es el doblador. Nosotros llamamos tusa. ¿Cuánto tiempo dura la estopa quemándose? ¿Cuánto tiempo La dura? cáscara. Haga la prueba usted. Sí, eso arde. ¿Cuánto tiempo dura? No dura mucho. Ahora el Señor dice en Lamentaciones que Sodoma y Gomorra fue destruida ¿cómo? En un momento. Y Malaquías 4:1 dice, porque aquí que viene el día ardiente, ¿como qué? Como un horno. Como un horno. Y todos, la lista, otra vez. Otra vez. La lista, otra vez. ¿Quiénes están en la lista ahí? Los soberbios. ¿Quiénes son? Soberbios. Yo preguntaba, ¿hay soberbia en la iglesia? ¿Hay soberbios en la iglesia? ¿Habemos soberbios en la iglesia? Bueno, no me diga la respuesta. Hay que buscarlos. Todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Quiénes son los que van a ser destruidos ahí? ¿Cuál es la prioridad? Soberbios. ¿Sobre quiénes viene la destrucción? Soberbios, malhechores. Soberbios. Y los que hacen la maldad. Hermano, esos eran los pecados de quién? De Sodoma y Gomorra. Fueron las razones, no la razón, las razones por la cual fueron destruidas. ¿Y el pueblo de Dios por qué va a ser destruido? Por la misma razón. Bueno, mañana. Así es que no falten. Amén. Espero que Dios les dé bendición a cada uno, los que han llegado esta noche. Espero verlos a todos mañana. Amén. Y si pueden venir más, traer más, algo más, Amén. tráiganlos para acá. Claro. Y vamos a estar acá estudiando la palabra del Señor. Amén. Esperamos que Dios les dé bendición a cada uno esta noche, tanto a adultos como a niños. Amén. Que Dios bendiga su palabra en mi deseo. Amén. Amén. Amén.